Escoger tu propio camino o tal vez tu profesión, ir hacia tus sueños, no es algo tan sencillo como podría parecer la fórmula. Y qué mejor para hablar de esto el día de hoy que Elliot Tupac. Elliot es un artista gráfico, Elliot es el artista gráfico de Perú y hoy día nos trae su experiencia de vida para poder comentarnos acerca de cómo podemos nosotros triunfar en este camino, cómo podemos avanzar, qué se necesita realmente para poder reconocer uno mismo, su profesión y ser reconocido por los demás. Bienvenido, Elliot, ¿cómo te va? Mauricio, muchas gracias. Encantado, gracias por venir a nuestro set. El día de hoy, pues he querido cambiar un poquito nuestro backing de ser libre por algo que tú has escrito que dice hoy soy libre y mañana también, ¿no? Buenísimo, yo creo que va muy de la mano con lo que queremos compartir también acá. Sí. Y si de libertad se trata, pues tu camino es un camino hacia la libertad. Cuéntanos un poquito acerca de ti, cómo arrancaste tu recorrido para ser hoy en día un artista gráfico. Todo, digamos, tendríamos que remontarnos a la niñez literalmente porque yo nací en un taller de carteles, un taller de serigrafía en el cual mi papá era el dueño y siempre conviví, digamos, parte de mi infancia con todo ese desarrollo visual de los carteles, el trabajo de mi papá. En paralelo mi papá era comunicador social, trabajaba en la radio, era artesano también del mate burilado, de la manta matiz de Huancayo. Mi madre, por su lado, era artesana del bordado huanca. O sea, había mucha influencia visual en ese sentido y quizás eso en principio ya desde niño fue marcando mi idea de que yo quiero ser artista. Pero eso yo quiero ser artista un poco confrontaba con la idea de mi papá que quería que yo sea. Claro. Él quería que tú seas abogado, si no me equivoco. Claro, entonces mi papá, y seguramente con la mejor intención del mundo como tienen todos los papás. O sea, correcto. no está equivocado hasta ese punto porque él quería quizás el bienestar y en su día que estudiar Derecho me podría permitir a mí. Pero yo no me veía como abogado y nunca me vi como abogado. Entonces, al acabar la primaria y luego la secundaria, al decidir qué desarrollar, yo tenía la primera idea en la cabeza de estudiar o postular a la Escuela de Bellas Artes. Correcto. Lo cual fue denegado con un no muy rotundo de mi padre. Insisto, no porque no quiere seguir el sueño del hijo, sino más que nada como construir un sueño bueno para el hijo. Entonces ese sueño bueno para el hijo era estudiar una carrera mucho más interesante y estudiar Derecho. Negocié con él un poco porque no quería estudiar Derecho y bueno, estudié Comunicaciones. Y al estudiar Comunicaciones ya me tocó también vivir una época muy puntual dentro de lo que podría ser pues, la historia del Perú, que es la época de los 90, sí, donde los medios masificados estaban como un poco capturados, digamos, por el oficialismo y donde esa libertad que yo siempre he ansiado se veía trunca en esa situación. Entonces no me veía tampoco como un comunicador trabajando para un medio donde la línea editorial combinaba un poco mi libertad. Entonces, correcto, ya por ese lado tenía ese conflicto. Por otro lado tenía el conflicto de que mis amigos me preguntaban qué hacía, qué desarrollaba mi papá. Le decía, hacía carteles chicha. Y eso también generaba para esa época donde el término chicha tenía un sentido peyorativo, porque justamente los medios del oficialismo habían hecho de que la imagen chicha sea visto de la manera más negativa. Para explicarle a las personas que tal vez no conocen la cultura chicha y están en otros países viéndonos, la cultura chicha se refiere primero a una corriente musical, ¿no es cierto? Sí, yo quiero aclarar, y qué bueno que lo preguntas tú, Mauricio, porque yo siempre he lidiado con el término de cultura chicha. A ver, cuéntanos. Porque yo considero, y le explico un poco a la gente de afuera, claro, que justamente es quizás para contextualizarlo, lo que pasa es que la cultura chicha se usó como términos desde los 90 a nivel académico y a nivel de medios, pero equivocadamente, porque no existe esa tal cultura chicha. O sea, Lima es tan variopinta, ajá, que poder definirla con una sola denominación a ese estrato popular no se puede, no se podría definir con esto de la chicha. La chicha siempre fue, en inicio, desde los 80, una línea musical. Una línea musical. Claro, y que esa música necesitaba un tipo de gráfica, y en eso surgió el cartel chicha, que era un proceso de serigrafía muy artesanal, muy básico en costos, y que claro, fueron como un matrimonio de la mano, todo su tiempo y su proceso fue
música y gráfica. Pero ya, como digo, los medios en los 80 empezó a ocupar este sentido del término chicha para aplicarlo de una manera como mucho más social. Correcto. Y social y de la mala manera, como decía, porque todo era... Los medios que aparecieron en los 90 para explicar a la gente eran medios sensacionalistas, como esa misma definición lo dice, pero se cambió el término para llamar a esos diarios que existían sensacionalistas, amarillistas, como chichas. Entonces ahí de pronto ya empezó el manoseo del término. Correcto. Entonces, claro, era un congreso chicha, una actitud chicha, todo lo malo chicha. Entonces, para mí, que yo estaba estudiando y me preguntaban qué hacía, yo decía, hago carteles chicha. Ay, no, este es de lo peor, ¿no? Que evidentemente tiene un sentido marginal, sí, lo asumo. Y pertenezco a digamos, a una iniciación, digamos, de un segmento popular. Pero claro, o sea, ese fue el sentido que se fue equivocando y se fue usando cultura chicha. Cuando literalmente yo les digo, hagan el ejercicio, vayan a los conos, vayan a la periferia de Lima, pregunten a la gente, pregúntenlo por el término cultura chicha. La gente desconoce. Correcto. O sea, al quien tú le denominas que pertenece a una cultura chicha, él no se sabe como cultura chicha. Correcto. Entonces es curioso porque, claro, hay que definir perfectamente de dónde sale esa denominación. Y eso es una denominación producto más del lado académico que buscó encasillar y categorizar una sociedad, que en este caso es una sociedad popular de Lima. Y yo digo, la sociedad popular existe en todos los niveles, en cualquier latitud del mundo, y tiene esas mismas características. Las zonas marginales de la India, de Santiago de Chile, de Buenos Aires, de Bogotá, tiene esos elementos populares muy marcados y quizás muy parecidos, pero que no significa que sea una cultura, digamos, definida. Correcto. Sino que es una cultura evolutiva de alguna manera, ¿no es cierto? Y en el cual tú te has sumado, ¿no es cierto? Bueno, tu padre inicialmente se ha sumado haciendo estos carteles. Yo quisiera hablar un poquito acerca de tu papá, porque es una gran influencia para ti, para tu vida y donde estás seguramente hoy en día. Tú me comentabas antes de la entrevista un poquito que tu papá siempre ha recorrido y ha explorado muchas cosas, ¿no? En el hacer, desde trabajar en medios, estuvo en radio, en tener proyectos y todo. Cuéntanos un poquito sobre esa parte y cómo lo sentías tú, cómo lo vivías tú en ese momento, ¿no? Sí, es la primera vez que voy a hablar de ese punto de mi padre, al cual antes de seguir voy a decir que tengo la mejor admiración sobre mi padre y creo que mi papá y el ser humano, y ahí creo que es importante haber analizado eso yo ya con esos tiempos, y es que, claro, hay un lado humano y hay un lado, digamos, como de desarrollo de proyectos, ¿no? Correcto. Y entonces las dos cosas deberían ir como de la mano. En el caso de mi papá, el lado humano es lo cual me ha transmitido y lo cual ha formado conmigo y con mis hermanos, es como que esa integridad moral de hacer las cosas desde el plano que a ti te gustan, ¿no? Entonces, más allá de que mi papá quiso que yo estudie Derecho, pero él quería, como te digo, en un orden. Lo mejor para ti. Exactamente. Pero construyendo bajo la idea de lo moral, de lo ético y todo ello. Entonces, mi papá, en su entusiasmo diverso, él se enrumbó en distintos proyectos. Y que probablemente en un par le fue bien y en otros no, pero es que él tiene una capacidad, una intención, una efervescencia, digamos, de inquietudes que le permite como meterse a distintas cosas y quizás su falencia fue justamente eso, no descubrir el potencial puntual de algo que necesitaba hacer. Entonces desarrolló distintas actividades, el cual pues no necesariamente todo le fue bien, pero él insistió en eso. Y yo descubrí y empecé a valorar justamente aquello, o sea, cuando, pongamos un ejemplo, cuando uno tiene en la familia, y eso hablamos a nivel social, una familia que se dedica al hurto, probablemente el hijo siga esos pasos, ¿cierto? Correcto. Pero también he visto con mucha satisfacción que hay gente que todo lo contrario, ves que una familia procede y tiene esos malos gustos y el hijo sale muy derecho, esquivando todas digamos, como esas actividades y sale un hombre de bien. Correcto. Entonces, es lo que me pasó a mí. Yo veía un buen padre, una buena madre, pero descubría que mi papá tenía esa falencia de no analizar mucho los proyectos que desarrollaba. Correcto.
Entonces, claro, yo en mi proceso de descubrimiento, descubrí que yo tenía un potencial para el arte y en este caso para el dibujo. Y como venía desarrollando toda mi actividad familiar con los carteles, descubrí que yo tenía un valor y una fijación por el dibujo de letras. De eso se trata justamente entonces. A través de lo que nos comentas, vamos destapando tal vez algunas claves esenciales, ¿no? El hecho de tú darte cuenta que para poder tener éxito es necesario enfocarse, y ahora lo que me dices, ¿no? Una fijación hacia, digamos, el arte en tu caso, es probablemente lo que te ha ido ayudando a construir realmente este paso a paso hasta donde estás ahora. Claro, porque si bien es cierto el trabajo y la raíz de lo que yo desarrollo tiene que ver con un trabajo de oficio y un trabajo muy profesional, porque una de las cosas que yo he visto en mi vida siempre ha sido que más allá que un trabajo sea de oficio o de profesión académica, debe tener un elemento puntual que es la calidad. Entonces yo me he enfocado siempre en ese detalle, siempre mi idea de justamente demostrar mi trabajo de diseño y artístico y un poco refrendando, digamos, esta estética visual del cartel, tenía que ver justamente con quitar ese estigma de lo que se habla de lo chicha, de lo mal hecho. Y para mí me generaba ese compromiso de decir, yo quiero mostrar ese lado chicha que la gente todavía tiene, pero lo quiero mostrar, digamos, con esta calidad, con esta factura que trascienda más allá del color. Correcto. Y claro, a nivel social el proceso ha sido lento, pero a nivel puntual del diseño ha sido muy rápido. Y creo que eso me ha permitido como colocar mi trabajo dentro del rubro de diseño en una buena posición dentro de Latinoamérica y fuera, porque ciertamente la fijación va por el especialista del diseño y el especialista dentro del rubro de la tipografía, del diseño, del lettering y todo ello, que ve el valor de mi trabajo. Pero, insisto, o sea, mi trabajo tiene ese sentido de diseño, ese sentido muy de profesión, pero también no dejó de perder su esencia como una representación pues, de lo que significa la visualidad limeña, la visualidad de Perú. Correcto. Entonces es como matizar todo eso. Y hablando, digamos, de esta asociación, ¿no? El visual peruano, el Perú, tus artes, digamos, también has escogido tú la libertad, ¿no? De tener tu propio nombre artístico, ¿no? Que no es tu nombre, o digamos, el apellido original tuyo, porque tú eres de Huancayo, si no me equivoco, bueno, tus papás son Claro, de mis padres son de ¿no? Huancayo y eso es lo importante y lo bonito de esta familia que tengo, porque siempre nos educaron justamente con revalorar, más que revalorar, el término no es revalorar, es seguir identificándote con todos esos valores culturales que tienes. Entonces, mis papás son de Huancayo y a mi papá le encanta Huancayo y siempre va a hablar lo mejor de Huancayo, pero de la misma manera habla de Perú y habla digamos, de las bondades culturales que tenemos en el Perú. Entonces, mi papá, al ser comunicador, me introdujo toda esa maravilla de Perú por el cerebro. O sea, el Perú es hermoso. Huancayo es lindo, pero el Perú es mágico y maravilloso. Entonces, creo que todo ese valor ha ido trascendiendo en mi trabajo. Claro, y también, digamos, tu denominación. Mira, con el tema de denominación artístico. es también curioso y yo creo que ya formaría como parte de la anécdota que a veces pues toca pasar cuando uno va contabilizando los tiempos y dice, caray, eso fue así. Y es que cuando yo nací nací en el 78 y donde todavía la época del terrorismo cobraba mucha fuerza y ya existía un movimiento revolucionario con el nombre de Tupac Amaru. Correcto. Entonces y había en esa época también el tema todavía de la marginación de lo andino, de la cuestión, digamos, que no se acoplaba muy bien a lo de Lima. Y entonces cuando mi papá tuvo la intención en el registro de colocarme el nombre Tupac, le observaron, a modo de cuestionamiento, le dijeron, pero señor Urcuaranga, ¿cómo le van a poner Tupac a su hijo? Imagínese toda la condición actual mira, yo no sabía Perú. que no le habían permitido, o en todo caso que le habían Sí, exacto, avisado que no era lo correcto. Claro, era como un tema de una situación un poco incómoda en ese momento para mi papá y no se le ocurrió mayor idea en ese momento decirle, bueno, pónganle Elliot. Ahora, lo curioso, y la gente quizás no sabe, es que Elliot es el nombre de mi hermano anterior a mí que había fallecido al mes de nacido. Mira tú. O sea, las coincidencias de la vida hizo de que se me negara el primer nombre que quiso mi padre. Ajá.
y que asumiera el nombre de mi hermano fallecido. Tu hermano fallecido. Mira. Entonces, cuando ya llega la adolescencia y sigo mi trabajo y búsqueda artística, cuando salgo de la universidad y empiezo a desarrollar estas habilidades por el dibujo de letras, decido buscar un nombre que simplifique varias cosas. Porque si algo mi papá me educó es justamente la transversalidad social, ¿no? de las buenas relaciones humanas, independientemente que tu condición económica te ubique arriba o abajo. O abajo. Ajá. Eso no debería ser impedimento de tener buenas relaciones. Correcto. Entonces, bajo esa idea, yo decía, ¿qué nombre podría ser lo idóneo? Y coincidentemente, yo creo que el Elliot Tupac tenía eso, o sea, tenía esa lectura de tener un nombre Elliot muy extranjero y un Tupac muy local. Muy local, efectivamente. Entonces, me parecía como que ahí va otra vez el tema del cual yo desarrollo hasta ahora, que es el equilibrio, y el equilibrio en todos los aspectos. Uno de tus carteles habla de equilibrio, ¿no es cierto? Uno de los carteles habla de equilibrio y una de las palabras que lo refrendo muchas veces cuando viajo fuera y una de las cosas que pinto inicialmente es el equilibrio. Lo he pintado en Chile, en Bogotá, en México, en otras ciudades, en Perú. O sea, es un elemento que también es inherente a uno mismo. Correcto. Vamos a hablar un poco acerca de estos mensajes poderosos que compartes. Lo que quisiera también conversar contigo es desde el inicio. ¿Cómo te das cuenta tú, más allá de que estás metido en el oficio de tu papá y todos los días ves estos colores, estas gráficas, estos carteles, cómo tomas tú la decisión, de alguna manera, de decir, esto es quién soy, ¿no? Me gusta el gráfico, soy un artista gráfico y esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida? ¿Cuándo es ese despertar para ti? Son como etapas. La primera fue cuando tuve ese cuestionamiento, digamos, a nivel de la universidad, cuando los amigos me preguntaban qué hacía y le encontraban y lo desmerecían el trabajo del cartel. Y para mí era ese un punto muy importante porque decía, yo lo que hago, si a ellos no les parece artístico, es porque lo ven de la parte superficial y aparte lo ven con el matiz de estigma que se había generado sobre el término chicha. Ya. Pero yo literalmente hacía arte. Para mí, eso que hacía cotidianamente era artístico. Entonces yo decía, bueno, voy a trabajar en eso. Voy a mostrar a la gente de que este trabajo del cartel, no voy a decir que todos los carteles sean artísticos, pero al menos yo soy consciente que mi trabajo sí lo es. Y voy a demostrar eso. Y lo voy a hacer de una manera profesional. Exactamente, lo voy a hacer de una manera profesional, de una manera muy prolija. Todos los días se aprende y lo que sé hasta ahora es poco. De hecho, no es solamente un cliché, pero literalmente todos los días hay que sumarle algo a lo que hacemos. Claro, porque el talento puede estar ahí, pero es necesario el entrenamiento, la formación. Eso es un tema, lo que tú mencionas es un tema que también lo tengo muy en cuenta y lo converso mucho con los jóvenes, el tema del talento, ¿no? O sea, yo descubrí mi talento, efectivamente soy muy talentoso para el dibujo, pero no basta nada más saber dibujar bien. Entonces hay que descubrir otros valores, hay que descubrir, digamos, el por qué hago eso, ¿no? O sea, qué sentido le da a mi vida y qué sentido puede aportar a los otros. Sí, efectivamente, ¿no? Y hay algo muy interesante de tu vida familiar también que va marcando mucho el sentido de unión, ¿no? Entre ustedes, no solo a nivel familiar, pero hoy en día también a nivel del oficio, ¿no es cierto?, en el cual ustedes comparten. Y esta filosofía la llevan en su día a día también. Algo he leído, he escuchado acerca de cómo ustedes fomentan mucho el núcleo familiar a través, por ejemplo, de actividades como la pachamanca, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, es una de las actividades que culturalmente nosotros, los huancaínos, desarrollamos, que es la pachamanca. La pachamanca es un evento, y así lo digo, es un evento muy interesante porque permite la interacción familiar en todos los niveles. Entonces son como estos que mencioné hace un rato, nivel social macro, nivel social familiar. Pequeñito, pero también es el compartir. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la pachamanca, mi papá fue hijo único y él, para evitar esa situación, somos 8 hermanos. Entonces entenderás que esas reuniones, digamos, que puede ser Día de la Madre, porque hay que buscar también días puntuales. Momentos claro, muy necesarios para la vida.
Y con la Pachamanca, ¿qué pasa? Que todo el mundo interactúa. Mi papá, su especialidad, hacer el horno, hacer esa construcción de la pequeña cosita que parece un iglú de piedras o de ladrillos. Sí, para explicarle a nuestro vidente, la Pachamanca es un método tradicional o ancestral de preparación, ¿no es cierto?, de una comida que se hace con la tierra, o sea, bajo la tierra sí, es una comida que se hace, en cierto modo, al vapor. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de esto significa de que hay que hacer un forado en la tierra, ajá, extraer eso, colocar y construir sobre eso una especie de casita que es de piedras, ¿no? A imagen es como un iglú, ajá, y luego a eso hay que calentarle 2 horas. Y eso se encarga un hermano, calentar, meter 2 horas de leña ahí, estar ahí, mis hermanas en la carne, en la sazón, mis hermanitos y mis sobrinos en este caso, la humita, que es una especie de tamal que ellos se encargan de echarle ahí, jugar con las pasas, meterle 3 o 4 pasas, o sea, todo lo que conlleva el alimento de la Pachamanca, cada uno va desarrollando sus actividades. Entonces, eso, una vez que se tiene todos los productos listos, después de las 2 horas se quitan las piedras, con mucho cuidado, sí, porque sí, evidentemente eso puede generar un accidente. Entonces se van colocando en un orden también que se sabe de qué manera se van a cocer los alimentos. Entonces primero va el camote, luego la papa, las piedras, la carne, otra vez más piedras, más carne, las humitas. Encima de eso van las habas o las arvejas, como sea, y luego de ahí se tapa con hierbas para que genere aroma y todo eso. Y luego se va cubriendo todo eso, luego se va cubriendo con una especie de telas. Se va generando una especie de fardo. Correcto. ¿Ya? Una vez que tienes todo eso, se cubre con la tierra. Buenísimo. 1 hora esperas y lo descubres otra vez y tienes, digamos, esa comida típica llamada Pachamanca, que es muy rica y es de compartir. Y colaborativo. Es colaborativo 100%. Es colaborativo 100%. Entonces, de estos valores interesantes que nos comentas, ¿no? De, digamos, tener enfoque, de poder sentirse libre de su decisión, el poder también sentir que existe, de alguna manera, un método organizacional, ¿no? Desde la vida familiar hasta la sociedad a nuestro alrededor, es lo que llevas tú contigo y se siente mucho. Hoy en día yo he visto mucho de tus imágenes, ¿no es cierto?, en internet y en otros lugares en los cuales tú vas colaborando. Y quisiera hablar un poco acerca de estos mensajes que transmites, ¿no? El mensaje, por ejemplo, hoy soy libre y mañana también, me pareció muy bonito y muy anclado a lo que nosotros hacemos acá. Claro. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te viene esta inspiración de estos mensajes? Mira, lo voy a contar como situaciones. Por ejemplo, hay gente que ahora, por ejemplo, me llama y me dice, Elliot, mira, tengo un muro, una pared que estaría listo como para que lo pintes. Y no sé si te interesa, tendrás unos bocetos que me traigas como para ver qué se puede pintar. Y es que mi trabajo no funciona por bocetos. O sea, el boceto lo hago in situ. O sea, me invitan a pintar un lugar, me convocan para un lugar y en realidad lo que busco es justamente generar como una vinculación inmediata con el contexto inmediato y que eso luego funcione como una metáfora a nivel, digamos, social, porque evidentemente mi trabajo, cuando tú mencionas, está en la red, es verdad, pero no sabemos dónde fue el origen. Exactamente. Pero aún así, sin saber el origen, ya el mensaje te va generando una inquietud, una forma de, digamos, de replantearlo o cuestionarlo, si es el caso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esto del hoy soy libre, mañana también? Recibí una invitación para pintar en una biblioteca de niños en Pamplona Alta, en Lima. Es un lugar a la periferia de Lima. Correcto. Un lugar con carencias, digamos, económicas, de servicios y todo. Entonces era una biblioteca bastante sencilla, humilde, pero dentro de esa humildad, el hecho de ser biblioteca, su condición de biblioteca, me generaba esta idea de que este espacio que es para niños, cuando yo aún siempre pensaba este tema de la libertad y qué cosa me hace libre a mí, justamente a mí libre me hace el pensamiento. Y creo que estaba bueno de que esos niños que tienen la posibilidad del acceso a una biblioteca y que la lectura y todo lo que eso les vaya generando ese sentido, digamos, de opinión propia, de sentido, digamos, como de desarrollo personal,
también trascienden el lado de libertad. Entonces, como que eso justamente fue colocado como pensando que el conocimiento nos genera ese grado de libertad. Más allá que nos digan que socialmente y que de qué manera global estamos manipulados por el capitalismo, por el neoliberalismo y todo ello, pero hay un punto esencial que nadie se lo va a quitar, que es tu esencia como ser humano, y tú sabes perfectamente hasta qué punto eres libre. Y es muy interesante, Elliot, porque muchos de estos mensajes generan directamente, ¿no?, una sensación emocional al ver tus mensajes, y digamos, la gráfica que tú le das llama mucho la atención. Hablas de trascendencia, hablas mucho de inteligencia emocional en el camino, y yo siento mucho esa sensibilidad en ti, en poder tocar realmente a las personas en su esencia, ¿no? ¿Cómo te viene la inspiración? ¿Qué es la inspiración para un artista, ¿no? ¿Cómo te viene a ti? Sí, el tema de la inspiración también es un tema que toma distintos matices dependiendo quién lo diga. Y en mi caso, básicamente, siempre he pensado la inspiración como una cuestión necesaria a una situación. O sea, no la inspiración del modo como lo ven otros, como algo que de plano se le prendió el foquito y dijo, listo, tengo la idea. En realidad para mí es un ejercicio. Y es un ejercicio justamente que tiene que ver con analizar las cosas. Para mí, poniendo el mismo ejemplo, no necesariamente voy con el boceto ya listo y definido que voy a pintar, sino que esa inspiración, esa motivación viene del contexto inmediato. O sea, eso que yo pinte, que es emotivo, tiene que ver con las emociones que me genera ese momento, esa situación, esos niños, esa biblioteca. Eso hace que genere ese ejercicio de pensamiento que diga, bueno, listo. O sea, para los que para muchos la inspiración es como mágico, para mí es mucho más tocado con la realidad. Qué interesante. Elliot, tú viajas mucho, te invitan a Londres, te invitan a Francia, te invitan en todo el mundo en realidad para compartir tu arte. En este recorrido internacional, ¿qué has encontrado en ti? ¿Qué es lo que te ha abierto de alguna manera la mezcla cultural? ¿Qué te ha traído? Si hablamos literalmente del rubro como artístico, que es de alguna manera en esencia una significación de la libertad, me ha reconfirmado eso. O sea, donde he podido viajar y estar vinculado con esta área, digamos, vinculada al arte, a la creatividad, a la gestión y todo eso, que no importa en qué lugar del mundo estés, siempre hay esa necesidad como de compartir cuando el arte se manifiesta. El arte yo creo que tiene esa sensibilidad de generar ese diálogo de libertad, de relación, de vinculación. Y eso lo he reconfirmado y eso ha nutrido para mí y eso alimenta de que yo siga planteándome el sentido, digamos, de libertad sobre mi trabajo. O sea, mi trabajo se mueve a un nivel que tiene que ver con la capacidad y la posibilidad de poder escoger qué trabajo hago y qué trabajo no lo hago. Eso. De respetar, independientemente de que ese trabajo no me guste, poder decir no me gusta, pero de la mejor manera. Correcto. O sea, el tema del conflicto es una de las cosas que yo las evito. O sea, pienso en esta idea de las relaciones humanas y las relaciones humanas simplemente se consiguen en el diálogo, o sea, no de otra manera. Cuando la gente, es un ejercicio bien básico en lo social, cuando la gente o alguien que no está emocionalmente preparado, alguien le grita y le dice una lisura en la calle, uno voltea y le responde de la misma manera. Correcto. Y eso enciende la mecha y eso enciende el fuego y pueden irse a las manos. Sí. Pero en otro sentido, que me pasa que yo esa parte trato de cultivarlo, es como, todo bien, o sea, alguien me puede gritar y alguien me puede decir quizás el peor insulto para él que considere, pero no me afecta, o sea, todo tranquilo. Finalmente, el que sale ganando soy yo porque mi tranquilidad no ha sido vulnerada. Sí, tú has tenido mayor satisfacción de poder tener control sobre ti. Exacto, mismo. Y la otra parte queda más afectada porque él quiso quizás que yo reaccione y no reaccioné y probablemente quedó más afectada. Definitivamente se va más frustrado aún. Oye, Elliot, cuando tú viajas, y no únicamente cuando viajas, porque aquí también has hecho trabajos colaborativos con otros artistas,
Nos has hablado o hemos hablado hasta ahora acerca de ti, de tu arte, de tu obra, de tu inspiración personal. Pero cuando se trata de trabajar con otros artistas, ¿cómo se desempeña Elliot en esa nueva situación? ¿Cómo logran ustedes encontrar los puntos de referencias? ¿Qué es lo que hacen para poder transmitir en conjunto un mensaje único, no? Mira, sobre ese punto es un tema delicado, digo, porque si bien soy muy enfático con el trabajo que hago y con la intención que procuro buscar con el trabajo que hago a nivel, digamos, artístico, a nivel de la calle, a nivel de lo que uno pinta en la calle, necesito que la otra parte tenga esos principios, esa solidez, digamos, desde su trabajo. Y en esa medida, yo no es que trabaje de manera colaborativa con mucha gente, es muy puntual con la gente que me interesa. Cuando descubro que Mauricio, digamos, es un ser humano que va por el mismo canal, que va con las mismas intenciones y las mismas emociones, de repente ahí se genera como esa vinculación real, ¿no? Porque no voy a pintar con alguien porque pinta bonito. Correcto. Voy a pintar con alguien porque literalmente quiere pintar bonito y quiere comunicar algo. Y en esa medida, en Lima, por ejemplo, yo estoy satisfecho de trabajar con Daniel Cortés, con Desertor, porque él tiene una línea gráfica muy definida a nivel de contenido. Él trabaja también todo el tema social desde el lado, digamos, del mensaje y desde el lado del trabajo como tal. Entonces, y es una persona también como tú muy dedicada, ¿no es cierto? Tal cual. O sea, es muy perfeccionista y le mete muchas horas a lo que hace. Tal cual. Entonces eso a mí me genera como la satisfacción de que ese trabajo que finalmente presentamos es, digamos, como que tiene todos estos elementos, tiene esto que dejamos, o sea, este yo está en ese mural. Correcto. Esa esencia está en este mural, ese yo está en el mural. Tu ser, compartir tu ser. Exacto. Yo creo que lo que yo busco con mi trabajo es justamente de que la gente lo que perciba del trabajo no se encuentre a una persona contraria a ese mensaje. O sea, trato de ser honesto conmigo. Lo que hago soy yo. Correcto. Y por eso mismo decía que hay trabajos que educadamente tengo que rechazar porque no soy yo. Y procuro no meterme en cosas que no me representan. ¿Nos podrías tal vez dar un ejemplo concreto? Digamos, me han invitado para hacer... Sí, por ejemplo, con el tema minero. Ya. Se me ha invitado para hacer cosas y yo he desistido, o sea, porque no es un tema el cual a mí me afane. Y justamente tiene que ver con el dinero, o sea, a mí en más de una oportunidad me han dicho, ya pues Elio, o sea, ¿qué problema te haces? Todo tiene un precio, o sea. Pero no es el tema, o sea, el dinero es muy importante, creo que eso a nadie le queda duda. Ajá. Pero es más importante cómo ese dinero que tú, digamos, generas, cómo lo generas, o sea, cómo está construido. Cómo está construido, efectivamente, qué es lo que has hecho para conseguirlo. Sí, eso para mí es muy importante. Y si has tenido que ser otra persona o no, o sea, todo parte de la esencia. Qué bonito tu relación con el dinero. Bueno, pero el dinero es importante para hacerlo sostenible, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. ¿Cuál ha sido tu mayor barrera en tu camino en afirmarte como artista gráfico? A nivel local, a nivel de Perú, la barrera que todavía se considera, o lo considero yo como una barrera, es el estigma que existe sobre la denominación chicha. Lo que hablábamos al principio. Exacto, o sea, yo creo que esa es una de las primeras barreras de lo cual poco a poco se va cuidando y tratando de que la gente entienda y cambie su sentido. ¿Por qué? Porque mucha gente, así como le gusta mi trabajo y vive, digamos, con ese detalle de agradecimiento por lo que hago, también hay gente que no le gusta. Y no le gusta nada más por el hecho de que tenga ese sentido y esa asociación con el cartel chicha. Entonces, el hecho que tenga los colores flúor ya desacredita todo mi trabajo anterior al color, que es el diseño. Sí. Y en realidad mi trabajo no se inicia con el color, se inicia con el diseño. Con el diseño. Con estructurar, con poner, con diagramar, con hacer simétrico las formas como yo quiero. O sea, todos esos valores de diseño queda negado ante el uso del color. Entonces, esa es una de las cosas que todavía aquí se está trabajando, y lo que pasa contrariamente afuera.
afuera mi trabajo, hablando ya de Europa, por ejemplo, mi trabajo tiene un valor estrictamente por su trabajo artístico, o sea, por su significación como trabajo final, no por ese enganche o ese acercamiento, digamos, de lo chicha. Correcto, porque no existe ese estigma. O claro, en no todo existe caso, esa primera barrera. Exacto. Claro. Entonces aquí toca trabajar un poco todavía eso, y por eso insisto, y no he modificado eso, insisto desde el primer día que dije, bueno, mi trabajo lo quiero colocar como un trabajo artístico desde que dejé la universidad, y tiene ese sentido, de mostrar un trabajo de oficio, pero con una buena factura, con una buena calidad. Correcto. Y eso es, creo que, el valor del trabajo que me toca pasar. Algo que yo descubrí en el proceso también es que, decía, yo bien con mi trabajo, pero no quiero ser una anécdota en la vida, y no quiero parecer como que el fenómeno que salió un momento y que subió y bueno, listo, quedó. Hasta el momento lo estoy logrando, digamos, en el sentido de que cada vez voy sumando, añadiendo algo más a mi trabajo que me permita como colocarme, que me permita un poco reinventarme, que no seguir estirando nada más, digamos, pues toda la parte nutrida que me ha generado pues el cartel chicha. Correcto. Algo muy interesante es cuando uno llega a ciertos niveles de fama, y lo he visto en muchos artistas, pues es muy fácil perder la esencia o, digamos, desenfocarse completamente. Tú estás en ese nivel de fama hoy en día, se habla mucho de ti, se ven muchas cosas relacionadas hacia tu arte, muchas personas también te copian, ¿no es cierto?, en el camino, lo cual es una manera también de reconocer lo que tú estás haciendo. ¿Cómo es tu relación con la fama, no? Esto, una manera de responderte también es una pregunta que me hicieron en una charla que hice en Chile. Ajá. Un estudiante me dijo, en esa misma idea, me dijo, Elliot, una pregunta, ¿cómo haces tú con la fama? ¿Cómo haces tú con ese alter ego de Elliot Tupac? Y en realidad una manera muy básica de entender eso y de explicar es que mi fama y ese reconocimiento trasciende en un espacio muy puntual que es el diseño y las artes y el sentido social y todo ello, pero a nivel macro la gente cuando yo salgo de aquí a la calle no me conoce. Correcto. Entonces eso a mí me permite verme en la condición, digamos, de ser humano individual, donde, digamos, no me valgo de mi trabajo. O sea, yo salgo a la calle y no salgo con un letrero que diga soy Elliot, o no salgo con el amor cura o soy libre, ¿no es cierto? Adelante mío no está eso en la calle. O sea, delante de todos sigo siendo yo y eso es lo que me permite como mantener la tranquilidad de decir soy un ser humano más que a nivel de mi trabajo trato de hacer bien las cosas. Soy un ser humano más que a través de mi trabajo intento hacerlo mejor. Oye, qué bonito, Elliot. Elliot, hemos hablado mucho acerca de, digamos, tu recorrido, ¿no? Cómo, digamos, nuestro recorrido se va nutriendo de muchas inspiraciones. El saber descubrir y decidir, ¿no es cierto?, cuál es nuestra esencia y decir, yo soy un artista gráfico y eso es lo que voy a hacer y lo voy a hacer de la mejor manera. El tener enfoque, el saber trabajar de una manera organizativa, el poder trabajar en equipo, ¿no? El definir sus valores y no aceptar cualquier oportunidad. Estamos hablando también de la relación con el dinero, cómo nosotros podemos ser prósperos como personas, pero ser prósperos en ética también. Sí, ¿no? Importantísimo. Muy importante. Y también pues este afán de poder seguir ayudando a los demás y no dejarnos abrumar por la fama. ¿Qué recomendaciones específicas desde tu experiencia le podrías dar a jóvenes que quieren o que están tomando la decisión hoy en día tal vez de ser artista o no únicamente, cualquier sea su sueño? ¿Qué le podrías dar tú como recomendaciones para que ellos puedan tener éxito? Yo creo que una de las cosas importantes es justamente definir qué talento tenemos. O sea, yo creo que todos los seres humanos tenemos algo que nos dice yo puedo desarrollar unas habilidades mucho más interesantes en este rubro. Y eso, descubrir en principio eso, y otra de las cosas importantísimas es educarlo. O sea, el talento nunca va a servir si es que esto no se educa, si es que eso no se nutre.
O sea, me pasa a mí. Yo con el talento del dibujo no hubiera llegado a ningún lado. Hay que añadirle cosas adicionales. Otra de las cosas que yo encuentro mucho valor, al menos para mi trabajo, es justamente esa solidez a nivel de trabajo, a nivel de decisión. ¿Qué quiero hacer? Eso me gusta hacer, dibujar bien, listo. Hacer letras me gusta, la tipografía me gusta, el lettering me gusta. Pero ese lado laboral no debe alejarse en absoluto del lado personal, el lado humano. O sea, para mí eso es, y lo digo porque así como eso para mí, porque yo sé que hay muchos profesionales muy buenos, pero que su lado humano deja mucho que desear. Correcto. Y está bien, si es que uno quiere hacer dinero, está bien verlo por el lado profesional y construir tu carrera viendo el lado profesional, pasando por encima a uno y otro, todo bien, pero yo no puedo estar bien y creo que la gente debería buscar eso, esa tranquilidad emocional como ser humano y tener esa tranquilidad a nivel de mi trabajo. Aquel que descubre su habilidad para algo es educarlo, ser consciente de que eso en el primer caso probablemente no le genere, digamos, pues, el bienestar inmediato, pero hay que ser insistente, hay que ser sólido con lo que queremos, porque es verdad, o sea, de noche a la mañana no se construye nada. O sea, yo tengo 37 años y quizás pues la parte visible de mi trabajo se ve hace 5 años, pero tengo 37, entonces, imagínense, yo salí de la universidad a los 21, o sea, hay un proceso. Hay que tener mucha paciencia en el camino. Sí, total, ¿no? hay que tener mucha paciencia y convicción. Y convicción. Ser auténtico, ser congruente, ser ético y ser próspero en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Próspero en la familia, próspero en las relaciones, próspero con nuestra contribución. Son un poco las palabras que van definiendo tu ser y te agradezco muchísimo por haber compartido este tiempo. Más allá, digamos, de tu valor como artista gráfico, es tu recorrido también el que nos permite ver cómo necesitamos todos aprender ciertamente del ser, del posicionarnos desde la esencia para poder ayudarse a uno, pero ayudar a los demás en el camino. Sí, así es, así es. Es importante conocerse, es importante siempre pensar en uno, pero también pensar en los demás. O sea, es importante, importantísimo. No hay mayor satisfacción el que alguien te diga muchas gracias por algo que tú hiciste. Buenísimo. Hacer el bien para uno, hacer el bien para los demás, sentirse satisfecho de ser congruente en nuestros valores y en nuestro camino y en nuestro recorrido, definir quiénes somos, es la base realmente de sentirnos cada vez más libres y más felices. Muchísimas gracias, Elliot. Ha sido un encanto recibirte en el set. Un gusto, un gusto. Encantado, muchas gracias. Y bueno, esperamos tenerte mucho más seguido por acá en nuestros estudios en Vía Lab y te invitamos a también transmitir, digamos, tu arte, ¿no? Claro, esa es la idea, hacer familia, siempre. Hacer familia. Eso. Bienvenidos entonces. Muchas gracias, Elliot. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos ustedes.